vídeo estaremos realizando los brazos de ansiedad. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial le estaré dejando todititos los enlaces, pues ya esta es la última parte para completar este proyecto. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Iniciemos estos bracitos utilizando la hilaza color mandarina o el naranja que usted haya elegido. En la ronda 1, un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo. Coloque marcador si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. Y en las rondas número 2 y 3 estaremos realizando 8 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 3. Y claro que sí, usted va a ir acomodando su tejido para ir formando la manito. En la ronda número 4 estaremos realizando 2 puntos bajos y una disminución 2 veces. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Repita lo mismo una vez más y esta ronda la completará con 6 puntos. Luego desde la ronda 5 y hasta la 8 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 8, 6 puntitos bajos en cada una. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 8 haremos cambio de color. No corte la hebra de color naranja, pues sí que la continuaremos utilizando luego. Tome la hebra de color blanco. Y en la siguiente ronda, en la número 9, estaremos realizando 6 aumentos triples, solamente tomando las hebritas delanteras. Tomando hebrita delantera solamente, a su vez asegurando esta hebrita del inicio, un punto bajo, 2 y 3. Los 3 en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento triple solamente tomando hebrita delantera. Y así continuaremos repitiendo aumentos triples toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 18 puntos. Y para realizar el último aumento triple, primeramente hale la hebrita de color mandarina. Y este sería el último aumento triple. Ahora sí coloque marcador y en las rondas 10 y 11 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda número 11. En la ronda número 12 también haremos 18 puntos bajos, pero esta vez serán puntos bajos revés. Esta es la misma técnica que hemos utilizado para realizar el pantaloncito de ansiedad, ¿ok? Un punto bajo revés. 2. Recuerde que tenemos un tutorial acá en este canal explicado pasito a pasito, incluso en cámara lenta, cómo realizar este punto bajo revés y en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace. En la ronda número 13, tan solo 18 puntos bajos, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 14 iniciemos con un punto bajo y seguido una disminución. Así estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución toda la ronda. Es un total de 6 disminuciones. Y justo en la última disminución haremos cambio de color. Entonces en la última disminución hagamos el cambio de color. Y tomemos la hebrita de color mandarina que nunca cortamos. En la ronda 15 estaremos realizando 12 puntos deslizados
esta vez solamente tomando la hebrita trasera de la ronda anterior. Un punto deslizado, 2 y así continuaré deslizándome solamente tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda. Luego en la ronda 16 también estaremos tomando las hebritas traseras y realizaremos 12 puntos bajos, pero esta vez estaré tomando la hebrita trasera naranja o mandarina y la blanca también. Es muy fácil tomar las dos y siento que queda más bonito el tejido, pero si usted desea tomar solamente la naranja, está bien también. Ya llevo 2 puntos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Luego en la ronda 17, 12 puntos bajos más, pero esta vez tomando normalmente. Un punto bajo, 2 y así continúe hasta terminar la ronda y justo en el último punto haremos cambio de color. Cambiemos de color, tomemos la hebra de color blanco y otra vez en la ronda número 18 volveremos a realizar 12 puntos deslizados solamente tomando las hebritas traseras, en este caso la hebrita trasera. 1, 2, así hasta realizar 12 puntos deslizados. Otra vez en la ronda 19, 12 puntos bajos tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2, así hasta tener 12 puntos bajos y completar la ronda. En la ronda número 20 repetiremos 3 veces 2 puntos y una disminución. 1, 2 y le sigue una disminución. Así repítalo 2 veces más y completará esta ronda con 9 puntos. Justo en la última disminución haremos cambio de color otra vez a mandarina. Aún no corte la hebra de color blanco, ¿ok? Y realicemos 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Es para otro cambio de color. 2 y así continúe hasta realizar 9 puntitos deslizados en total. En la ronda 22, 9 puntos bajos, esta vez tomando las hebritas traseras, la naranjita y la blanca, si es así como usted lo prefiere. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar esta ronda. En la ronda 23 también 9 puntos bajos, pero esta vez tomando normalmente. Un punto bajo, 2 y así hasta completar la ronda. Y justo en el último punto bajo de la ronda 23 cambiemos de color. Ya esta hebrita mandarina he cortado la hebra, pues ya no la vamos a utilizar más en este brazo. En esta ronda 24, otra vez 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2 y así hasta completar la ronda. En la ronda 25, pues 9 puntos bajos tomando las hebritas traseras. Así nomás. Un punto bajo, 2 y así continúe hasta completar la ronda. En la ronda 26, un punto bajo y una disminución 3 veces. Un punto bajo y una disminución. Así repítalo 2 veces más y terminará esta ronda con 6 puntos. Y en la ronda 27 y última, 6 puntos bajos. 1, 2 y así hasta completar la ronda. Al terminar la ronda 27, corte la hebra dejando hebrita suficiente para luego unir al cuerpo. Extráigala, retiremos marcador y vamos a acomodar esta pieza. Aunque primeramente coloquemos el alambre. Tomemos un alambrito, doblémoslo a la mitad. Voy a dejar esta parte así como abiertita para que me le dé esa misma formita al brazo. Y vamos a insertarlo. Pasa, ¿ok? Y vean cómo después nos queda como planito. A esto yo no le voy a colocar relleno, ¿ok?
Ahora, luego que tengamos el alambrito, nos será más fácil pues darle esta formita a la manga. Pues sí, esta manga queda por encimita del brazo. Vean. Simula como que realmente está abierta. Y no. Esto no necesita relleno. Y bueno, pues estamos listos para hacer los deditos. Todos los deditos para ambos bracitos es exactamente el mismo patrón. Para los deditos, usted inicie donde mejor lo crea, ¿verdad? Teniendo en cuenta que aquí está el inicio de cada ronda, los cambios de colores. Entonces iniciaremos realizando el dedito pulgar entre las rondas 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, entre las 3 y la 4, lo más pegadito posible, ¿verdad? A ese borde, así tome un punto, así. ¿Listo? Ahora, utilicemos en la misma hilaza color mandarina. Deje una hebrita larga al inicio que le va a servir para luego esconderla, solamente para asegurarla y esconderla. Para el dedito pulgar, que es el más cortito, subiremos con 3 cadenas. La primera que haremos va a contar ya, ¿ok? 1, 2 y 3. Y a partir de la segunda, tomando esa hebrita que se forma por detrás de la cadena, vamos a realizar 2 puntos deslizados. 1. Para la siguiente, ajuste el hilito del inicio, pues se va a soltar un poquito, ya que no hicimos nudo corredizo. Y tomando esa hebrita que está por detrás de la cadena, el segundo punto deslizado. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a pasar a este siguiente punto. O sea, nos vamos a saltar una rondita y entre esa rondita y la siguiente, un puntito deslizado. De este modo ya nos estamos moviendo para el siguiente dedito, que ya comenzamos con los deditos más largos, que van a ser los 4 iguales. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda, 3 puntos deslizados, tomando esa hebrita que se forma por detrás de la cadena. 1, 2 y 3. Nos saltamos como que esta segunda rondita y ahora sí que vamos a comenzar a trabajar en esta área de aquí. Hicimos un dedito, esto después toma su formita, ¿ok? 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, un deslizado, 2 y 3. Nos movemos un poco más, vea, más o menos como dejando un punto. Esto es aproximado, inserte, ahorita sí que va a tomar todo esto, está bien. Hale tan fuerte como pueda esa lazada para que le quede bien ajustadita. Y realiza su punto deslizado. ¿Listo? Y necesitamos así como estos dos deditos más. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, 1, 2 y 3 puntos deslizados. Así se verá, no pasa nada, déjelo así. Y nos queda otro dedito más. Se desliza, ahí donde usted pueda insertar su gancho estará bien, ¿ok? No quiero que se me estrese con ello. Lo más importante aquí es tener 5 deditos. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, 1, 2 y 3 puntos deslizados y otro puntito deslizado ahí donde usted pueda para cerrar. ¿Ok? Esto después lo vamos a acomodar y así se verá. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla, ¿ok? Y es precisamente lo que haremos ahora, esconder esta hebrita, esconder esta de acá y vean cómo nos ha quedado ya la manito. La verdad que esto me encanta, están bien finitos los dedos, sí, pero queda chulísimo. Así que nada, voy a esconder todas las hebras. Y listos ambos bracitos. Vuelvo y repito, ambos se tejen exactamente igual, el mismo patrón. Sin embargo, a la hora de colocarlo, esta va a ser una manito y esta, a diferencia, pues, como que esta es la parte de atrás del tejido, pero la vamos a colocar de frente, ¿ok? Es la única diferencia entre ellas, eso apenas se va a notar. Entonces,
Ahora sí vamos a colocarlas. Voy a pasarlos de un lado a otro y que se introduzcan cada uno en el bracito contrario, ¿ok? A ver si me explico mejor. Estos me van a quedar demasiado largos, así que les voy a cortar aproximadamente este tramo. Si lo va a cortar con tijera como yo, porfa que sea una tijerita que ya esté dañada o que no vaya a utilizar ni para hilos ni para telas. Vamos a cortarle un poquito más. Listo. Y ya una vez que estén cortadas, entonces las vamos a introducir. Preste atención, ¿verdad? Vamos a determinar exactamente dónde vamos a colocar estos bracitos y yo los quiero colocar lo más arribita posibles. Entonces, para ello voy a estar introduciendo de estas 3 ronditas que tengo con blanco, pues debajo de la última, aquí. Ahí lo voy a estar introduciendo y lo voy a pasar de un lado a otro. Si no puede insertar, si lo está haciendo como yo, con 2 alambritos y no puede insertarlo los 2 a la misma vez, entonces pase uno primero y el otro después. Otra recomendación que le puedo dar es que tome un gancho más fino, este es el que utilicé para los dientes, y páselo de lado a lado, ¿ok? Como que cree ese agujero, ayúdelo. Y luego entonces vamos a pasar los alambres. Ya deben pasar pues poquito mejor. Bien. Vamos a pasar de lado a lado. Y ahora sí pues vamos a tomar el bracito contrario. Igual lo vamos a pasar de lado a lado, preferiblemente en el mismo lugar. Así que vamos a crear el agujero ahora en sentido contrario. Estoy pasando el gancho en sentido contrario, pero en el mismo agujero. Y vamos a colarlo con muchísima paciencia. Listo. Ahora sí, vamos a lograr introducir unos alambres dentro del otro. Este dentro de este bracito, a punta de estos de acá, y aquí pues lo contrario. Asegúrese siempre de que le queden bien las manguitas, ok, que esto es muy importante que las manguitas simulen que son piezas independientes. Eso es muy, muy, muy importante, eso no lo podemos perder. Listo. Ahí siento que lo he logrado y lo que voy a hacer ahora pues será coser. Voy a coser una y pues luego le muestro un poquito cómo coser el otro bracito. Es fácil, la verdad que no es nada complejo. Lo que a mí mostrarles bajo cámara se me complica un poquito, ¿ok? Pero voy a intentarlo al menos las primeras puntadas. En el caso de este bracito pues voy a coser en esta dirección a favor del tejido. Entonces una puntadita en el cuerpo. Como esta agujita lanera está un poco gruesa, no sé ni por qué elegí esta. Estoy utilizando ese alicatito. Puntita en el brazo y en el cuerpo a la misma vez y así nomás hasta darle toda la vuelta. Cuidado con el cabello porque si ve aquí una manchita amarillita casi no se aprecia, pero ahí agarré cabello y no me di cuenta. Entonces cuidado con ello y todo le quedará súper. Y listo, pues ahora sí podríamos articular este amigurumi, ¿verdad? En la posición que usted guste. Y se me ocurre que como ella es bien como ansiosa, vamos a ver qué movimiento le damos. Pero a su vez queremos que siga teniendo estabilidad o dependiendo de lo que usted desee, ¿ok? Pues sí que es posible lograrlo como quiera que la movamos. Ella tiene estabilidad, ¿ok? Así se ve ansiedad. Recuerde que usted puede darle el movimiento que guste y siempre pues recuerde peinarla su poquito. Ok, pero así se ve y lo cierto es que me encantó este diseño, lo he disfrutado un montón y espero y usted también. Así que si ha sido de su agrado,
No espere más. Suscríbase a este canal, active la campanita y así recibirá notificación cada vez que subamos un nuevo amigurumi. ¿Que el siguiente? Claro que sí, si ha visto este video hasta el final, debe saber que es otra emoción más. ¿Cuál? Pues dependiendo de cuál sea la que ustedes más me mencionen en los comentarios de este video. Así que ayúdenme a decidirme porque lo cierto es que son muchas y esta es solo la primera. Siempre cheque la lista de reproducción de Intensamente, Inside Out, Emociones. Vamos a ver cómo le llamamos, pero busque esa lista de reproducción porque voy a estar colocando todos los amigurumis relacionados con esta serie en una misma lista de reproducción para que usted tenga todo a la mano. Y ahora sí, nos vemos en el próximo amigurumi. ¡Chau, chau!